La luz que nunca se apaga. Llega un momento en toda vida en el que el mundo parece más pesado de lo que tus hombros pueden soportar. Cuando tus planes se derrumban, tus sueños guardan silencio y el camino frente a ti se pierde en la oscuridad. En ese silencio, comienzas a preguntarte: ¿es este el final? Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si ese silencio no es el final, sino el espacio antes de que tu luz regrese? Esta noche quiero contarte una historia, no de héroes ni de milagros, sino de un hombre común que encontró una fuerza extraordinaria mayor que en la pérdida, en el fracaso, en el dolor. Un hombre que aprendió que el fuego interior no desaparece cuando la vida se desmorona, solo espera a que te levantes otra vez. Esta es su travesía. Este es tu recordatorio. Bienvenido a la luz que nunca se apaga. Hay momentos en la vida en los que todo lo que has construido empieza a desmoronarse. Cuando tus planes se derrumban y lo único que puedes hacer es quedarte quieto mirando los pedazos, preguntándote si alguna vez estuvo destinado a funcionar. Esta es la historia de un hombre que aprendió que la luz dentro de ti nunca se apaga por completo, ni siquiera en las noches más oscuras. Esta es la historia de Diego Martín, un hombre sencillo, un mecánico común, pero también un hombre que se negó a rendirse. Diego vivía en un pequeño pueblo llamado Villaverde. No era rico, ni famoso, ni extraordinario. Arreglaba autos, viejos tractores, de vez en cuando alguna bicicleta. Amaba el sonido de las herramientas, el olor del aceite y el ritmo tranquilo del trabajo honesto. Tenía sueños simples: hacer crecer su pequeño taller, hacer sentir orgullo a sus padres, construir algo duradero, algo que llevara su nombre cuando ya no estuviera. Cada mañana despertaba antes del amanecer, caminaba hacia su taller con una taza de café en una mano y esperanza en la otra. No perseguía la gloria, perseguía el propósito, pero la vida, como suele hacerlo, tenía otros planes. Todo comenzó con pequeños problemas: un pago atrasado de un cliente, una pieza rota que no podía permitirse reemplazar, un alquiler que no alcanzaba a cubrir. Una tarde, el dueño del local vino a verlo. Fue amable, pero firme. Si Diego no pagaba el alquiler antes de fin de mes, tendría que cerrar. Durante días, Diego trabajó hasta la medianoche. Las manos le temblaban, los ojos le pesaban y el miedo no lo dejaba dormir. Pero el dinero no llegó. Y al final del mes, apareció un candado en su puerta. Se quedó afuera de su propio taller. Con la llave inútil en la mano, sintió que el mundo le cerraba la puerta en silencio. Por primera vez en su vida, Diego no supo qué hacer. Subió a su pequeño cuarto, sobre una panadería, y se sentó junto a la ventana. Miró la calle vacía bajo la lluvia y susurró: tal vez ya sea hora de rendirme. Pero muy dentro de él, algo respondió: no, aún no. A la mañana siguiente, Diego caminó hacia el parque. Se sentó en un banco de madera, bajo un viejo olivo. A su lado estaba un anciano de cabello blanco y mirada amable. El hombre lo observó y dijo: has perdido algo, ¿verdad? Diego asintió: mi taller, mi sueño. El anciano sonrió suavemente. Los sueños no viven en los edificios, viven en las manos y en el corazón. Le mostró sus palmas gastadas. ¿Ves estas manos? Han construido y roto 1000 cosas, pero nunca dejaron de trabajar. El anciano se presentó: don Mateo. Había sido carpintero, ya retirado, pero sobre todo, era un hombre que entendía de lucha. Hablaron durante horas sobre el fracaso, sobre la vida, sobre lo fácil que es rendirse cuando el mundo guarda silencio. Cuando Diego se despidió, Mateo le dijo una frase que jamás olvidaría: el sol siempre vuelve a salir, incluso después de la noche más larga. Solo tienes que esperar lo suficiente para verlo. Pasaron los días, las semanas. Diego empezó a hacer trabajos pequeños, reparaba cosas en los garajes de sus vecinos, arreglaba ventiladores, afinaba motores viejos. Ganaba poco, pero poco a poco, pieza por pieza, se reconstruía. Con cada tornillo que apretaba, con cada motor que hacía volver a funcionar. También reparaba algo dentro de sí. Dejó de preguntar ¿por qué a mí? Comenzó a decir: ¿qué puedo aprender de esto? Aprendió paciencia, aprendió humildad y aprendió que comenzar de nuevo no es lo mismo que perder.
Un año después, alquiló un pequeño espacio en las afueras del pueblo. No era gran cosa, paredes agrietadas, sin cartel, una sola bombilla colgando del techo, pero para él era todo. Lo llamó Taller Esperanza, y cada día trabajaba como si la luz de aquel lugar saliera directamente de su corazón, pero la perseverancia no es un solo acto, es una decisión diaria. Y el mundo volvió a ponerlo a prueba. Una noche, una tormenta golpeó el pueblo, el cielo se partió con un rayo. Por la mañana, la mitad del techo había desaparecido, la lluvia había empapado sus herramientas, sus piezas, incluso su cuaderno de notas. Diego se quedó de pie entre los restos, empapado, cansado, temblando. Y sin embargo, entre la frustración y la tristeza, sonrió, una sonrisa pequeña, silenciosa, porque esta vez sabía qué hacer. Tomó un martillo y comenzó a reparar. No solo el techo, sino su propio corazón. Los vecinos lo vieron trabajando toda la noche. Alguien trajo madera, otro clavos. Y cuando el sol volvió a salir, el techo estaba otra vez en pie, no perfecto, pero firme. Esa mañana, un niño se acercó, curioso. «Señor Diego», preguntó, «¿por qué sigue arreglando cosas que siempre se rompen?». Diego sonrió y respondió, «porque un día dejan de romperse. Y si no lo hacen, yo seguiré aquí». El tiempo siguió su marcha. Su trabajo creció, su nombre se extendió. La gente decía, si algo está roto, llévalo a Diego. Él no solo arregla máquinas, arregla la esperanza. En ese pequeño taller, enseñó a jóvenes y adultos no solo a usar herramientas, sino a creer en sí mismos. Solía decir, cada tornillo, cada cable, cada reparación no se trata de perfección. Se trata de paciencia. Sus manos envejecieron, pero su espíritu se volvió más joven hasta que llegó el día más duro. Un joven vecino corrió hasta el taller, sin aliento. «Señor Diego, es don Mateo. Está en el hospital». Diego dejó caer la llave inglesa y corrió por las calles, con el corazón golpeándole el pecho. En el hospital, Mateo yacía débil, pálido, con una sonrisa apenas visible. «Aún corres como un muchacho», murmuró. «No hables», dijo Diego. «Debes descansar». Pero Mateo negó con la cabeza. «Quiero verte los ojos. Quiero saber si la luz sigue ahí». Diego asintió, con lágrimas contenidas. «Sigue aquí, porque tú me enseñaste a no dejarla morir». Mateo sonrió, apenas respirando. «Entonces mi trabajo ha terminado». Antes del amanecer, partió. Diego se quedó junto a él, susurrando, «Gracias, maestro. Mantendré viva tu luz». Después de eso, Diego cambió. Trabajaba, pero su risa era más callada. Enseñaba, pero a menudo miraba hacia la esquina vacía, donde solía sentarse Mateo. El dolor no siempre llega como tormenta. A veces es una niebla suave que se niega a marcharse. Semanas más tarde, mientras reparaba un coche, un gato hidráulico falló y le aplastó la pierna. El dolor fue insoportable. En el hospital, el médico le dijo, «Volverás a caminar, pero no trabajarás como antes». Fue como escuchar su sentencia. Durante días, Diego permaneció en silencio, sin herramientas, sin ruido. Solo el zumbido del dolor. Miró sus manos, las mismas que habían construido todo lo que amaba. Ahora temblaban. Susurró, «¿Así termina todo?». El viento entró por la ventana. Un rayo de sol iluminó su viejo cuaderno, el mismo que había salvado de la tormenta. Lo observó largo rato. Luego tomó la cruz de madera que descansaba a su lado, cerró los ojos. Y en el silencio, recordó la voz de Mateo, «El sol siempre vuelve a salir, incluso después de la noche más larga». Abrió los ojos y respondió en voz baja, «Aún estoy aquí, maestro». Poco a poco, con dolor, se levantó. Paso a paso, salió al exterior y encontró a sus alumnos, Javier y Luis, luchando con un motor. «Están inundando el cilindro otra vez», dijo apoyado en su bastón. Ellos se giraron, sorprendidos. «Señor Diego, no debería estar de pie. Ustedes no deberían estar rompiendo ese coche», sonrió. Rieron en esa risa. La vida volvió a su taller. Desde ese día, Diego trabajó con su voz, no con sus manos. Se convirtió en maestro de guía. En memoria viva de la resistencia, solía decir, «La fuerza no consiste en no caer nunca, consiste en levantarse cada vez más lento,
Pero al levantarse, pasaron los años, el taller se convirtió en algo más que un lugar para reparar máquinas. Era un lugar donde se reparaban almas. Los jóvenes llegaban a aprender de motores, pero se iban aprendiendo sobre la vida. Y Diego envejeció, cabello gris, pasos lentos, voz suave pero la misma luz en los ojos. A menudo se sentaba junto a la puerta, observando a sus alumnos trabajar. Sobre su cabeza colgaba la cruz de madera, y junto a ella, enmarcada en la pared, su libreta abierta en una página que decía: la luz que nunca se apaga es la que llevas dentro. Cada mañana, uno de los alumnos la leía en voz alta. Era su ritual, su promesa. Una tarde, Diego escribió una carta, la tituló "A mis alumnos, a quienes continuarán este sueño. No les dejo un taller, sino una historia. He aprendido que la perseverancia no trata de fuerza, sino de amor por lo que haces, por la gente, por el acto de intentarlo una vez más. Fallarán, se cansarán, pero recuerden, la luz nunca se apaga para quienes siguen caminando en la oscuridad. El mundo no necesita personas perfectas, necesita personas que sigan brillando, a pesar de las grietas. Así que reparen lo que esté roto en las máquinas, en los demás, en ustedes mismos. Para eso nacimos. Con toda mi fe, Diego Martín. A la mañana siguiente, la silla de la esquina estaba vacía. Diego había partido en silencio, mientras dormía. Sobre la mesa estaba el sobre. Sus alumnos se reunieron. Lo abrieron y leyeron la carta. Lloraron, no de tristeza, sino de gratitud, porque Diego no les había dejado oscuridad, les había dejado luz. Años después, el taller seguía en pie, más grande, más vivo. Y sobre la puerta, un letrero decía: Taller Martín, la luz que nunca se apaga. En la pared, un mural mostraba a Diego sonriendo, con una llave inglesa en una mano y la cruz en la otra debajo. Una frase: la fuerza no está en no caer, está en levantarse cada vez más despacio, pero más sabio. Y quizás ahora, mientras escuchas esta historia, te sientas como Diego alguna vez se sintió, cansado, sin esperanza, preguntándote si todo tu esfuerzo vale la pena. Quizás tu sueño parezca muy lejano, muy pesado, demasiado imposible. Pero escucha, cada vez que Diego cayó, encontró una razón para levantarse. Cada vez que el mundo le dijo basta, él respondió: aún no, no era especial, no fue elegido, solo fue alguien que se negó a rendirse. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. No necesitas ver todo el camino, solo dar un paso más. El fuego dentro de ti puede titilar, pero no se ha apagado. Sigue caminando, sigue intentándolo, sigue creyendo, porque la luz que nunca se apaga ya está dentro de ti. Nunca te rindas. El mundo aún necesita tu luz. Limatlas Park. En algún lugar, esta noche, alguien está de pie donde una vez estuvo Diego, cansado, incierto, a punto de rendirse. Pero recuerda, la misma luz que le impulsó a seguir adelante también vive dentro de ti. Cada latido, cada respiración, cada pequeño paso son prueba de que aún no has terminado. No persigas la perfección, persigue la perseverancia. Persigue esa chispa que se niega a morir, incluso cuando el mundo se oscurece. Porque el poder de levantarte una vez más siempre ha sido tuyo. De esto es Limatlas Park, donde las historias te recuerdan que la esperanza nunca se apaga, que la fuerza nace de la lucha y que tu luz puede cambiar el mundo. Sigue creyendo, sigue brillando. Y recuerda, tú eres la chispa.